Hola, 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 todos mis queridos hermanos. La paz de Cristo sea con vosotros y que Dios les bendiga. Un saludo especial y cariñoso para todos los que estén viendo este video en este día de parte de mi esposa Katie y vuestro servidor, que estamos orando por vosotros y por todo creyente en estos tiempos difíciles, confusos e inciertos que estamos viviendo. El tema de hoy lo vamos a basar en todo un capítulo, el capítulo 4 de la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. El tema, la vida que agrada a Dios. Voy a permitirme leer todo el capítulo. Tomará unos 3-4 minutos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Voy a continuar explicando lo más que sea posible en este corto tiempo, utilizando las escrituras del Tanakh. La enseñanza a la que refiere los versos primero y segundo es la manera que el creyente ha de proceder según la enseñanza. Comúnmente también se usa la palabra doctrina, que viene de docto, pero se refiere a instrucciones y enseñanza. Las instrucciones que recibieron son del Señor a través del apóstol y los maestros que participaron en la enseñanza en esos días. Es sumamente importante saber que las Sagradas Escrituras contienen instrucciones específicas en cuanto a nuestra manera de vivir. Muy importante. No me refiero a doctrinas dogmáticas y religiosas que no tienen un verdadero y claro fundamento en las Sagradas Escrituras. Me estoy refiriendo a la palabra auténtica, genuina y verdadera del Señor. Se les recomienda que abunden más y más, así es que el creyente debe ser instruido de la palabra del Señor
y crecer en el conocimiento de ella. Crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Luego, el siguiente tema que se presenta en el capítulo es instrucciones a los matrimonios cristianos. Y quiero usar este ejemplo como ejemplo de una vida de pureza, una vida de santidad, una vida que está purificada por las instrucciones de la palabra del Señor. Verso 3. La voluntad de Elohim, o Señor, es su purificación, santidad, porque Él es santo. Nosotros también somos sus hijos, somos santos. Verso 4, la pureza y honor en el matrimonio. El matrimonio es una institución de Dios, eso lo debe de decir todo, es una institución de Dios. Verso 5, la relación matrimonial que no sea en la forma de la mundanalidad o en pasión de concupiscencia. Explico la pasión, la palabra concupiscencia, que es muy fácil de entenderse, que quiere decir inclinación de inmundicia. Eso se debe de evitar como hijos de Dios. Los paganos no lo evitan. Entonces, el esposo cristiano no debe de tratar a su esposa según la opinión de los hombres paganos en la calle, sino que debe de tratar a su esposa como la Biblia dice. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Eso es básico, es instrucciones imperativas en las Sagradas Escrituras para el creyente. Es una vida conyugal de pureza, no es una vida conyugal de machismo. Recuerde, dispense la palabra, pero creo que esta palabra es muy amplia en el sentido al que me estoy refiriendo y se entiende especialmente en el mundo latino. Entonces, el verso 6 dice, ninguno ofenda ni abuse a su cónyuge. El Señor es vengador de todo. La ofensa a la que se refiere aquí en las Sagradas Escrituras es no tratar a la esposa con la pureza que indica la palabra del Señor en la relación íntima, en la relación según las Sagradas Escrituras. Verso 6 dice, ninguno ofenda ni abuse a su cónyuge. Y a eso se refiere, porque el Señor es vengador de todo. ¿Y por qué estamos tocando este tema? Porque es un tema que es muy propio para enseñar la pureza. La santidad es purificación, es pureza. Y esto nos ilustra a todo mundo porque todos conocemos esta relación en todo el mundo. El verso 7 nos dice, no nos llamó el Señor para inmundicia. Y voy a usar la siguiente palabra del original y luego la explico. Sino kedushá. Esta palabra quiere decir, el Señor nos llamó para que nos apartemos de lo profano. Fíjese muy bien qué sencilla está la explicación. Profanar es un verbo que se refiere a faltar el respeto a algo religioso y sagrado. Dirá usted, ¿pero qué tiene de religioso mi matrimonio? Bueno, tiene el calificativo, el adjetivo calificativo de sagrado, porque es institución de Dios. Por eso cabe en este ejemplo. Al profanar, por lo tanto, se deshonra, se ultraja o mancilla una cosa que por sus características merece respeto. La institución del matrimonio merece la atención, el respeto, el cuidado y tratarse con el amor más grande que existe, porque así el Señor Jesucristo lo explica
como ejemplo dice, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, así vosotros maridos debéis amar a vuestras esposas. Bueno, continuamos, el verso 8. Aquí se cierra el tema, instrucciones al matrimonio. Y vamos a continuar. Los cristianos debemos de tener muy en cuenta la pureza en nuestra vida. El verso 8 concluye diciendo, el que repruebe esta enseñanza, recuerde que son instrucciones y enseñanzas directamente de Dios, no reprueba a un hombre. No son instrucciones de un hombre, ni son instrucciones en el certificado de matrimonio que te firma el juez. Son instrucciones del Señor eterno. Elohim es el Señor eterno. Concluye diciendo en estas instrucciones el verso 8, que Él nos dio Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo. Entonces nos dio el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, a toda justicia, a toda pureza, a toda honestidad. Esa es la virtud que nos guía a los creyentes. Así es que tenemos ese poder para vivir según las Sagradas Escrituras. Verso 9, cambia el tema ahora. Dice, respecto al amor fraternal, este ya es el amor para hermanos, el amor de hermanos. Dice, no hay necesidad que yo os escriba, pues ustedes mismos han sido enseñados por Elohim, el Señor eterno. Aquí aprendemos algo muy interesante. Aprendemos que el amor de Dios no se aprende a través de ningún hombre. No hay hombre que pueda enseñar del amor de Dios. Quizá el hombre puede dar un ejemplo del amor de Dios, pero en realidad el que enseña de su amor es Dios. No podemos pedirle a ningún humano que nos enseñe a amar como ama Dios. Se lo tenemos que pedir a Dios. Él ha puesto amor en nosotros, amor especial. Entonces, para amar a tu esposa, para amar al prójimo, para amar a todo el mundo, como Dios quiere que lo amemos, tenemos que pedirle a Él que nos enseñe. Y Él nos enseña. Así es que les dice a los tesalonicenses, vuestro amor fraternal, ustedes han aprendido de ese amor, porque los hermanos de Macedonia dan testimonio de ese amor que ustedes tienen para ellos. Sin embargo, les dice el apóstol San Pablo, les rogamos que abunden más en ese amor fraternal. Bueno, otro consejo en este tema siguiente es vuestros negocios y trabajo. Todo estamos hablando del comportamiento del cristiano, la vida que agrada a Dios. Vuestros negocios y trabajo, en el verso 11, háganlo con honradez, dice. Tanto sus negocios como su trabajo debe de ser con honradez. El que administra bien su trabajo en la empresa, le tienen mucha confianza. A los cristianos les tienen mucha confianza porque debemos portarnos con esa dignidad y esa honradez, que nos confíen absolutamente todo. El verso 12 dice el propósito, para que los de afuera los vean y desde luego sepan que somos hijos de Dios. Muy bien, versos 13 al 18 voy a tratar el último tema de este capítulo, que trata del arrebatamiento. Esta palabra es un poco, algunos no la entienden, quizás por nosotros, como estamos tan próximos a Estados Unidos, en nuestro México, en inglés trae este verso una palabra que puede confundirnos a los hispanohablantes, porque usa rapture, o sea, rapto. Pero esa palabra rapto no es correcta para expresar el pensamiento real de lo que es el arrebatamiento que vendrá
para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a ser arrebatado. Bien, ¿qué quiere decir arrebatar? Quitar una cosa o una persona con rapidez. A eso se refiere específicamente. El pueblo de Dios va a ser arrebatado. O sea, todos los creyentes seremos quitados de este mundo con rapidez. El mismo Señor, que lo explico enseguida. No se refiere a raptar, como ya lo expliqué, con violencia, como en el caso de la palabra rapto, que algunos usan y muchos no la entienden. Pero estamos aclarando con sencillez las Sagradas Escrituras. Verán, vamos al verso 16 y 17 para concluir con este tema. Dice, porque el mismo Señor, dice el verso 16, porque el mismo Adón, o Señor, con voz de mando, con voz de Sarhamalahim, o príncipe. Por eso estoy usando esas palabras que vienen del hebreo. Viene como Señor, príncipe. Con shofar, o sea, con trompeta del Eterno, descenderá desde los Shamaim. Quiero que pongan atención, cielos. Él desciende de los cielos. Y a este punto voy a hacer una explicación que es muy importante y vamos a usar la tradición judía. Vean ustedes, Él desciende de los cielos, los muertos en Cristo, dice, o en el Mesías, se levantarán primero. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, de lo que estamos hablando, juntamente con ellos en las nubes para al Adón, Señor, en el aire. Y así estaremos para siempre con el Adón o el Señor. Una explicación muy breve y muy interesante que nos enseña bastante. La tradición la tradición judía en cuanto al matrimonio, ven ustedes, la novia va a donde está el esposo y luego se procede con la ceremonia. Ese punto es muy importante. Aquí el Señor representa el novio de la iglesia. La iglesia representa la novia del Cordero. Entonces, cuando dice que el Señor desciende, el Señor Jesucristo no viene a la tierra cuando viene por sus fieles, por los creyentes, sino que los creyentes, dice que seremos arrebatados juntamente con los que fueron resucitados en las nubes, para estar así con el Señor. Entonces el pueblo de Dios es arrebatado a las nubes, sigue ascendiendo. De ese punto el Señor Jesucristo desciende del tercer cielo, por decir al primer cielo, a las nubes. Él desciende. Después que la iglesia ha llegado a las nubes, el Señor desciende para recibir a la iglesia. Así se entiende que el Señor Jesucristo no viene literalmente al globo terráqueo cuando viene por su iglesia, sino que hasta las nubes solamente. Eso es muy importante porque viene la enseñanza también de la segunda venida física y literal de nuestro Señor Jesucristo al mundo. En el verso 14 concluimos y decimos, porque si creemos que Jesús murió y se levantó de entre los muertos a vida, así también el Elohim, el Señor eterno, recogerá a los que durmieron por Yeshua, Jesús, y Él los levantará consigo, dice. El Señor los levantará consigo. Y esa es la esperanza del cristiano, el recogimiento de la iglesia, dicen muchos, pero ese es el enfoque, esa es la esperanza. Este mundo va de mal en peor y se corrompe. Y la iglesia, nosotros los creyentes, tenemos que hacer todo el esfuerzo por alcanzar a todos los que quieran entrar al reino de Dios. Pero el reino de Dios no se va a establecer en esta tierra.
En estos días que estamos viendo tanto peligro en el mundo, buscamos y oramos por la protección de Dios, pero un día vamos a estar protegidos para siempre en la presencia de Dios. En conclusión, estos tiempos que se viven son realmente inciertos, hay inseguridad. ¿A dónde iremos? En el mundo no hay a dónde ir a protegernos, no hay refugio. Todos necesitamos estar escritos en el libro de la vida. Porque para concluir refiero lo que dice Daniel en el capítulo 12 y verso 1 y verso 2, donde dice: en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy importante que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, y eso es muy fácil lograrse y muy sencillo según las Sagradas Escrituras. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, muchos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este mensaje tiene el propósito de motivar a todo creyente para vivir verdaderamente la vida que agrada a nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene por una iglesia santa, limpia, bien arreglada, bien preparada, bien vestida. Y te invitamos, querido amigo, para que tú consideres esta oferta de vida eterna que hace nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Si no te has entregado a Cristo, piénsalo con seriedad. Amado hermano, si tú ya estás en el camino del Señor, reflexiona. Asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Que la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea abundante con cada uno de ustedes. Hasta el próximo espacio.